días para todos y todas. Mauri, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Con solcito, lindo, ideal. Fresquito. Ideal. Fresquito, con vientito, ideal para el mate y el cafecito. Como todas las mañanas, como todos los domingos. Bienvenidos al único programa de ecología de la televisión abierta argentina. No se olviden que pueden escanear el código QR con su celular para ir hacia la información de ambiente y medio, que dicho sea de paso, es mucha. Así es, y no se pierdan de nada, porque hoy tenemos un programón. Mauri, contanos qué tenés para hoy. Bueno, vamos a visitar una planta. Vamos a visitar Ecofactory para ver el proceso de las bolsas, de las famosas bolsas que hemos visto durante todos estos años, Dela. Así que vamos a estar conociendo una nueva planta, su proceso de fabricación. Muy interesante. Muy interesante. Siempre visitar plantas nos divierte y aparte es conocer una nueva arista distinta de la producción. Perfecto. ¿Vos? Bueno, hoy es el último domingo de julio y si bien un poquito ya lo habíamos adelantado en la entrevista con Irene Weiss, que nos había contado que julio es un mes particular. ¿Vos sabés por qué? Porque aparecen los memes de Julio Iglesias, punto número 1. También. Ya estamos hartos, vamos Sí, a un decir poquito las cosas cansados. como son. Y segundo, porque es el famoso mes sin plástico. Exacto. Hoy estamos en julio sin plástico, terminando este mes. Y no queríamos dejar pasar un poquito de qué va esta campaña, que tiene por objetivo reducir el consumo, el uso de los plásticos de un solo uso, visibilizar esta problemática y ver si podemos encontrar estrategias para ir reemplazando esos plásticos que aparecen en la cocina, en el baño, en el día a día, por alternativas sin plástico. ¿Cómo podemos desplastificarnos? Y vos sos muy buena en esto, prestándole atención a las cosas que podemos hacer, a las prácticas. Así que yo que vos escucharía del otro lado, ¿no? Exactamente. Y además tenemos, como siempre, un es posible. Un es posible que en el día de hoy nos permitimos dar la respuesta de este lado porque nos preguntamos si es posible bajar un cambio para atropellar menos animales en la ruta. Una de las principales causas de muerte de animales que nos invita justamente a bajar un poco la velocidad y a manejar de otra forma, que aparte es una actividad hermosa manejar, también hay que decirlo, pero Que no se lleve puesto a ningún animal en el medio. más que preguntarnos si es posible, desde este lado decimos tiene que serlo. Así que vayamos a verlo. ¿Es posible bajar un cambio para salvar nuestra fauna? Cruzarse con un animal en la ruta supone uno de los mayores peligros con los que puede encontrarse un conductor, por tratarse de un hecho inesperado y por no saber cómo va a reaccionar. Junto a la caza furtiva y al mascotismo, los atropellamientos ponen en riesgo a muchas de nuestras especies. Solo en Misiones, la Fundación Vida Silvestre señala que unos 13 animales mueren diariamente en rutas que atraviesan áreas protegidas. Una de las apuestas de la región para disminuir este tipo de accidentes ha sido realizar obras viales, aéreas y subterráneas para facilitar el paso de tapires, yaguaretés, pumas, corzuelas o pecaríes, entre tantos otros. La más emblemática de estas construcciones es el ecoducto ubicado a pocos kilómetros de Iguazú, que recrea la continuidad de la selva por encima de la traza con un resultado muy positivo. Pero más allá de cualquier obra que pueda hacerse, la clave está en reducir la velocidad. Al disminuir la marcha, se gana tiempo de reacción, tenemos mayor visibilidad y les damos más tiempo para pensar. Hay que prestar atención a las señales de tránsito que indican los lugares donde es frecuente el cruce de animales y las velocidades máximas que nos permitirían frenar. Y aunque parezca una obviedad, respetarlas. Durante el crepúsculo y el amanecer es necesario incrementar la atención por ser el momento en que suelen desplazarse estos animales. Ante su presencia, se sugiere no hacer movimientos bruscos que provoquen desviarse de la ruta o la invasión de un carril contrario. Evitar tocar la bocina en forma continua para que no se asusten. Tener en cuenta que si viste un ejemplar en la calzada o en los alrededores, es muy probable que pueda haber más. A la noche, cambiar la luz alta para impedir que se deslumbre y se quede parado en medio de la carretera. Siempre que sea posible, dar alerta a las autoridades. Sumemos conciencia.
Recordemos que los caminos, tan necesarios para conectar pueblos y ciudades, también generan la fragmentación de hábitats naturales y se convierten en barreras que aíslan poblaciones de animales. Controles, multas, pasafaunas y señalización no son suficientes. Bajemos un cambio. Es posible. Tiene que serlo. En julio aparece una tendencia que se repite todos los años. Y no me estoy refiriendo a los memes de Julio Iglesias. Estoy hablando de Julio sin Plástico, una campaña impulsada por la Plastic Free Foundation con el objetivo de reducir el consumo de plásticos de un solo uso o de plásticos descartables. La iniciativa comenzó en el 2011 en Australia y al día de hoy se convirtió en una de las campañas ambientales más importantes del mundo. Sabemos que apenas el 9% del plástico producido llega efectivamente a reciclarse y que la mayor parte de los residuos que contaminan los océanos son de este material. Cada vez hay más evidencia científica sobre la problemática de la contaminación plástica y de hecho hemos hablado numerosas veces en Ambiente y Medio sobre el descubrimiento de microplásticos en los lugares más recónditos del planeta o incluso dentro del cuerpo humano. Es por esto que la única manera de encarar realmente esta problemática es a través de la reducción en el consumo de plásticos. La campaña Julio sin Plástico busca visibilizar la enorme cantidad de plásticos de un solo uso que utilizamos en nuestro día a día y activar una reducción global. Se trata de un desafío personal que invita a repensar nuestra relación con este material y a implementar acciones para evitar y reemplazar los plásticos descartables que usamos diariamente. La propuesta entonces consiste en elegir un plástico para evitar, reducir o reemplazar y probar durante el mes de julio si es posible realizar ese cambio de hábito y idealmente mantenerlo durante el resto del año. Como cada uno de nosotros tiene un consumo muy distinto, también va a ser muy diferente lo que cada persona puede o tiene que reducir. Por eso, mi consejo es que durante 1 o 2 semanas, o si se animan un mes es ideal, vayan juntando todos los plásticos que van descartando. Así, cuando estén todos sobre la mesa, cada uno puede visualizar mejor y evaluar por qué plástico pueden empezar a reducir o reemplazar. Tips para reducir el consumo de plásticos hay miles, desde los más básicos y conocidos, pero no por eso menos importantes, como llevar siempre encima una bolsa de tela, una botella o vaso reutilizable para evitar descartables diarios, hasta algunos consejos más avanzados como ir a hacer compras a granel por peso, llevando tus propios frascos o bolsas, o ir a comprar la comida del almuerzo con un tupper para evitar las bandejas descartables. También podemos desplastificar nuestros baños o cocinas al reemplazar muchísimo de los envases por alternativas sin plástico. Existen cepillos de dientes e hisopos de bambú, shampoo y acondicionador sólido y hasta dentífricos sin envases plásticos. También encontramos opciones de cosmética que ofrecen cremas o desodorantes en envases de vidrio o cartón. Para la cocina existen esponjas vegetales que pueden reemplazar a la clásica esponja de plástico que encima se desarma y viaja por el desagüe. Y el detergente por una alternativa sólida o incluso por opciones recargables, evitando así el descarte de su envase. Julio sin Plástico es una excusa para poner en agenda el impacto que tienen los plásticos de un solo uso y para generar nuevos hábitos que rompan un poco esa dependencia que tenemos hacia este material. Siempre es un gran día para abandonar un plástico descartable para siempre. Julio es solo una excusa para animarnos a cambiar. En este afán de querer seguir conociendo cada vez más empresas que involucren prácticas sostenibles y sustentables en sus sistemas productivos, algo que Ambiente y Medio siempre estará presto a conocer, hoy continuamos con un ejemplo: Ecofactory. Ecofactory se dedica como empresa a la fabricación de bolsas de tela. Esas bolsas, las que usamos siempre para ir a comprar y que ya están inmersas en nuestra cotidianeidad y que nacen con una premisa muy clara y muy buena: eliminar las bolsas de un solo uso para así también eliminar su contaminación.
Con un poquito de sonido a planta trabajando de fondo, lógico por supuesto, de mi mano y también de la mano de Martín Gersonsky vamos a estar conociendo a EcoFactory y cada una de sus características que la hacen ser ecológicamente amigable. EcoFactory nació hace 15 años persiguiendo el sueño de encontrar la solución ambiental al problema de las bolsas de supermercado, las bolsas plásticas de un solo uso. Entonces, cuando vos utilizás una sola vez un objeto, o lo que es lo mismo, usás un objeto de un solo uso, por un lado emitís carbono y por otro lado generás basura. Si esa basura está hecha de una materialidad muy durable como el plástico, vas a generar una basura muy durable. Por eso generamos el problema que tenemos con los plásticos. Pasamos por crear y desarrollar la tecnología para poder fabricar las bolsas reutilizables, ayudar a que los consumidores generen un cambio de hábito, trabajar con todos los distintos actores involucrados para que esto pase, gobiernos, cadenas de supermercados y educadores de los consumidores, ONGs, que validen que este producto es el producto correcto para justamente mitigar el problema de los plásticos de un solo uso. Y al día de hoy fuimos más allá y dijimos, bueno, no solamente queremos tratar de evitar las bolsas plásticas de un solo uso, sino todos los plásticos de un solo uso. Hoy desarrollamos una línea de productos compostables en hogar que reemplazan los productos plásticos de un solo uso, concretamente bolsas de papel y bolsas de bioplástico. Lo que hace a EcoFactory una empresa amigable con el medio ambiente es la razón por la cual nosotros fabricamos lo que hacemos y la manera en que lo hacemos. Y como no podía ser de otra manera por el lugar de donde venimos, lo hacemos con un triple impacto. Nosotros somos una de las primeras empresas B certificadas de Argentina. Somos empresa B desde el año 2017, hace ya prácticamente 8 años. Como empresa B, nosotros desarrollamos nuestro modelo de negocio como un modelo de negocio de triple impacto. Esto significa que medimos el éxito empresarial no solamente a partir del lucro, sino a partir del impacto social y ambiental positivo que generamos. De acuerdo a cifras oficiales, alrededor de 5.000 billones de bolsitas plásticas son consumidas anualmente en todo el mundo. De ese total, un 70% va a parar a océanos, conformando islas plásticas, a basurales a cielo abierto, y tan solo un 12% encima se incinera, con la consecuente gravedad ambiental de los gases de efecto invernadero. El restante 18% se supone que se recicla, pero en realidad mucho no se sabe. A partir de ahí y de entender que el problema pasa porque la bolsa plástica de un solo uso está diseñada para ser usada una sola vez, dijimos, bueno, ¿cuál es la bolsa correcta para el mundo? La bolsa correcta es aquella que, bueno, al principio de su fabricación emita la menor cantidad de carbono posible, consumiendo la menor cantidad de energía, dure la mayor cantidad de veces y al final de la vida útil tenga la posibilidad de no transformarse en un residuo, sino que tenga la posibilidad de ser reciclada. Para eso tiene que ser reciclada de una manera económica, o sea, tiene que ser barato reciclarla. Cuando nos planteamos esto no existía una solución a este problema y tuvimos que desarrollar la tecnología, por un lado, para poder fabricar de manera automatizada las bolsas reutilizables y por otro lado, sin hilos, porque para que una bolsa pueda ser reciclada económicamente no debe tener hilos que necesiten separación. A partir de la convicción inicial de que las bolsas deben consumir la menor cantidad de energía para emitir la menor cantidad de carbono en su producción, nosotros nos propusimos llegar a la carbono neutralidad para el año 2030. Y en ese sentido, y como parte de nuestro plan, en esta planta instalamos 1.000 metros cuadrados de paneles solares que alimentan ya hoy un tercio de la energía que consume la planta. Hoy nuestras bolsas se venden en 12 países de Latinoamérica. Se fabrican en la Argentina, en las 2 plantas que tenemos acá en Vicente López, y se venden en 12 países. Con el sol ya cayendo y habiendo conocido una nueva empresa que decide tratar de hacer las cosas bien,
y las hace. Nos retiramos de la localidad de Vicente López de la planta de Ecofactory, agradeciendo a sus autoridades y augurando porque cada vez más empresas decidan abocarse a prácticas sustentables. Separar nuestros residuos en casa es el primer paso para dar marcha al circuito del reciclaje. Pero ¿cómo se lleva a cabo el proceso de reciclaje? Bienvenidos a la industria del reciclado. Un curso para aprender cómo se producen y cómo se reciclan los materiales más utilizados en casa. ¿Sabías que el vidrio es infinitamente reciclable? ¿O que el 75% del aluminio que se consume proviene del reciclado? ¿Que podés evitar que una botella de plástico tarde 400 años en degradarse? ¿O que una tonelada de papel reciclado salva a 17 árboles? En un mundo en donde solo el 14% de los residuos se reciclan, conocer la magia de su proceso es fundamental y para eso está este curso. Prepárate para dejar tu huella positiva en el planeta. Bajo este acogedor sol que nos provee esta mañana de domingo en el Ecoparque, continué con mis excursiones en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y hoy, proyecto microalgas. Mirá, ¿de qué va? Algas, microalgas por supuesto, habitantes acuáticas que tienen un montón de beneficios ecosistémicos que por supuesto vamos a estar hablando en un ratito, pero muy lindo porque conocimos el laboratorio de FAUBA, la Facultad de Agronomía, y continuamos con esta serie de proyectos muy interesantes, de trabajos, pero con la participación de los estudiantes y como siempre le mandamos un beso a Micaela Oliván, quien nos estuvo acompañando en todo el recorrido. Hermoso. Bueno, yo también voy a seguir por la onda FAUBA, por la onda de la Facultad de Agronomía, porque vamos a hablar del cáñamo. Bien. Planta que tiene una inmensa cantidad de beneficios ambientales, tanto por las posibilidades que nos puede brindar en temas de remediación de suelos, en temas de reemplazos de otros productos o el uso de, por ejemplo, plásticos por bioplásticos. La verdad que tiene mucho potencial, es una planta que recién hace poco comenzó su camino legal dentro de este país y por eso se le ve como un futuro muy prometedor. Así que vamos a hablar con un ingeniero agrónomo especialista en este tema, el ingeniero canábico, que nos va a explicar un poco qué nos puede aportar esta planta, la del cáñamo. Mucho de ese futuro esperanzador lo empezó a ver un señor bastante conocido por todos nosotros, que se llama Manuel Belgrano. Así y que es. hemos contado en un episodio de los referentes ambientales cómo veía ese futuro esperanzador. Tal cual, Belgrano había visto en la planta un potencial de producción muy fuerte, ¿no? Como un disparador para el crecimiento económico. Y un material muy resistente, por ejemplo, para las cuestiones relacionadas con las embarcaciones. Sí, es que de ahí empezó y se nutrió un poco de lo que venía pasando en Europa con esta planta. Así que la verdad súper interesante, escuchemos un poquito más. Y tenemos una entrevista, por supuesto, con la subsecretaria de Turismo, Yanina Martínez, que vamos a hablar de turismo y de turismo de naturaleza, como corresponde. Vamos a escucharla. El turismo es una de las actividades más importantes que tiene nuestro país a nivel economía, desarrollo, producción. Y bien sabemos que sin ambiente no hay turismo, por lo tanto ahí lo inescindible de esta relación, razón por la cual tenemos a la subsecretaria de Turismo aquí sentada. Yanina, bienvenida a Ambiente y Medio. Muchas gracias, Mauricio, por esta invitación. Más que agradecida de tenernos unos minutos para poder charlar de turismo sostenible. Imagino que como subsecretaria de Turismo trabajás por todos los turismos que hay. A nosotros nos interesa uno en particular, que es el de naturaleza. Quisiera preguntarte qué es lo importante para vos del turismo de naturaleza. Bueno, nosotros entendemos que la actividad turística en sí misma tiene que ser sostenible, ¿no? Y hablar de sostenibilidad es justamente preservar el medio ambiente como uno de los requisitos claves cuando alguien decide hacer turismo. Turismo tiene que tener esa triple función de ser viable desde lo social, en el impacto que genera en las comunidades, desde lo económico, que lleve bienestar, y obviamente desde lo ambiental, porque bueno, no vamos a poder disfrutar
la belleza de los naturales si no los cuidamos, no los protegemos, si no logramos que puedan seguir siendo visitados por las generaciones futuras. Así que turismo es eso, no es una tendencia a la sostenibilidad para nosotros en la actividad, sino una decisión clave de cuidar y preservar el medio ambiente. Estamos, lamentablemente, en un contexto socioeconómico complicado y están lanzando un programa que es Argentina Emerge, entiendo un poco para paliar estas cuestiones. Quisiera que nos cuentes de qué se trata. Sí, sin dudas, obviamente la Argentina vive un contexto económico muy difícil, en donde uno tiene que utilizar mucho el ingenio y la creatividad, y esto también es buscar los distintos actores que puedan colaborar también, ¿no?, para que la actividad se lleve adelante. Y turismo tiene mucho que ver con el sector privado, entonces nosotros trabajamos en la plataforma esta que es Argentina Emerge, que es una plataforma en donde se engloba el esfuerzo del sector privado y del sector público, porque también están incorporadas las 24 provincias de la Argentina, todas las jurisdicciones y los municipios también que participan, y es una plataforma que genera descuentos, beneficios para poder viajar por todo el país, por eso es muy federal, y que permite que una familia a la hora de querer hacer turismo tenga la posibilidad de pagarlo con cuotas, con distintos descuentos, con promociones diferenciales en toda la cadena de valor de turismo, ¿no? O sea, cuando va a alquilar un vehículo, contratar un guía, poder hacer una excursión, poder ir a un hotel, un restaurante, la gastronomía también está incluida y hay beneficios que hasta un 25% hay, incluido los bancos que se incorporaron a esta plataforma para que justamente se pueda realizar turismo con estos beneficios. Y bueno, acá es justo ya en la temporada de invierno, de las vacaciones, que sin dudas muchas familias lo han usado este beneficio para poder recorrer toda la Argentina. Ese es uno de los programas más de promoción y de incentivo a que la gente viaje, recorra, pero tenemos muchos otros programas que están vinculados con lo que ustedes difunden, que es como promover, que ese programa habla justamente de cómo ayudamos a los destinos emergentes, ¿no? Los que no son tan conocidos, pero que tienen un potencial enorme para generar un atractivo turístico. Y ese programa lo que hace es justamente generar un efecto derrame positivo de los destinos consolidados, que son los que tienen un montón de gente, para que esa gente vaya a los destinos emergentes, como creando itinerarios, generándole atractivos turísticos, dándole infraestructura y capacitando, ¿no? Mucha capacitación requiere la actividad turística en todo el país. Así que son varios los programas que tenemos desde la subsecretaría. Qué bueno, ¿y alguno de esos ejemplos emergentes? ¿Cuáles pueden ser? Un destino emergente. Mira, yo soy catamarqueña, te voy a hablar de mi provincia, que es una provincia emergente que se está dando a conocer un montón y a su vez dentro de la provincia hay muchos lugares. Por ejemplo, yo te voy a hablar de La Puna, que es una belleza natural con una biosfera excepcional, con una naturaleza increíble. En La Puna tenés campo de piedra pómez, en La Puna de Catamarca, en Antofagasta tenés distintas comunidades en donde vas a ver muchos volcanes en donde milenarios, ¿no? En donde se generaron lagunas naturales de distintos colores, con flamencos de toda la clase de tipo. Realmente es un lugar fantástico. Después tenés Camino de los 6000, tenés lugares que son exquisitos. Te digo ese, por ejemplo, de Catamarca, ¿no? Pero tenés muchos lugares que, por ejemplo, ahora hay un programa con ONU Turismo, que es de Naciones Unidas, que quedaron seleccionados 8 lugares, que son muy chiquititos, tienen que tener menos de 15.000 habitantes, y quedaron 8 lugares para competir a nivel mundial como los mejores pueblos del mundo. Y, por ejemplo, Campo Ramón, una localidad en Misiones. Otro de los pueblos que quedó es Villa Tulumba, en Córdoba. También tenés, por ejemplo, Cabiahue, en la Patagonia, Gaiman, porque estos pueblos quedaron no solo por los atractivos que tienen desde la naturaleza, sino cómo preservan los valores, cómo se los transmiten a las generaciones, cómo cuidan la comunidad y cómo el turista que vaya tiene que cuidar los valores que ya tiene esa localidad. Entonces esperemos que uno de todos los 8 que fueron elegidos, también en Jujuy, Barrancas, por ejemplo, fue elegido, y puedan ser uno de los que compitan con 260 pueblos del mundo. Justo te iba a preguntar Adelante. algo relacionado con esto, porque la ONU destaca aquellas localidades que tienen un alto valor en el patrimonio cultural y natural, y te quería preguntar si es importante trabajar íntegramente, no solamente para
la preservación, sino también para dinamizar las economías, teniendo en cuenta también, imagino, las costumbres y los deseos de los pueblos originarios. 100%, creo que eso es lo que uno como turista tiene que cuidar, ¿no? Cuando va a una localidad, cuidar al local, sus costumbres, su transmisión de saberes que tienen, la gastronomía, la cocina que se va transmitiendo de las abuelas a las nuevas generaciones, los telares, por ejemplo, las artesanías, los hilados, cómo se va. Es realmente maravilloso el impacto que genera y, como bien decís, dinamiza el turismo, y es tan transversal que no es solo los rubros del turismo en sí mismo. Cuando va un turista, consume en el kiosco, en la farmacia, va a cargar nafta, o sea, tiene como distintas cuestiones que hacen a que se beneficien económicamente, ¿no?, las localidades. Así que es fundamental para la actividad turística que ese impacto, que cuando va un turista preserve y cuide el medio ambiente, como vos decís, pero que se preserven también el patrimonio cultural. Hoy el turismo tenemos patrimonio turístico, nosotros estamos encargados de generar los productos turísticos, los atractivos, y también trabajando con las comunidades de poder brindar experiencias, porque hoy el turista va mucho en busca de experiencias, de aventura. El turismo de naturaleza tiene el ecoturismo, el turismo de poder hacer actividades al aire libre también, como lo es el senderismo. Tenemos cuántos parques nacionales, en la Argentina ya casi 40 parques nacionales, que cuando están abiertos al turista también se cuidan, pero hay que generar esa conciencia de preservarlos también, ¿no? ¿Hay una búsqueda del público frente a las ecoetiquetas? Sí, un montón, ¿Sí? Un montón. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con hoteles más verdes. Hay un turista, un segmento, que prefiere pagar un poquito más, pero que saber que está siendo responsable con el cuidado, ¿no?, del ambiente y aportando a la sociedad, ¿no? O sea, hoy en día también está lo que es el turismo de lujo responsable, que es aquel turista que quiere dejar un legado por los lugares que va visitando. Así que las ecoetiquetas funcionan muy bien y cada vez se van sumando más. Yanina, muchas gracias por haberte acercado a charlar con nosotros. Tengo que hacer un sincericidio, Sí, por favor. porque Ambiente y Medio tiene muchas ganas de viajar. Sí. Y aprovechando que estamos terminando las vacaciones de invierno, ya nos dijiste algunos de tus destinos predilectos, catamarqueños. Me gustaría que nos des otros. Otros destinos, sí, tengo un montón. Puede ser, por ejemplo, a ver, decime qué región te gustaría. Bueno, a mí me gustan todas las regiones, pero la patagónica siempre tiene algo muy interesante. Es Y increíble. si no, me paso al otro extremo y me gustaría irme a la selva misionera, por ejemplo. Bueno, te recomiendo que vayas a la selva misionera, que vayas a Saltos de Moconá, que hagas un recorrido por esos lugares que es maravilloso. Conozco, es Y vamos a espectacular. estar en una fecha muy linda, terminando ahora las vacaciones, para que puedas ir ahí. Lo vamos a trabajar en conjunto. Hay un lugar que me gustaría conocer, que es ¿Cuál? La Pampa. Bueno, La Pampa es maravilloso. La Pampa es increíble, la experiencia que te brinda La Pampa. He tomado un vino muy bueno de La Pampa, lo confieso. Están haciendo producción de enoturismo maravilloso y tenés una biodiversidad también de naturaleza. Parque Luro es algo fantástico. No nos negamos, así que cuenten con nosotros para cuando quieran y muchas gracias por No, haberte fantástico. Gracias, Mauricio, a vos y a todo tu equipo. acercado. Y nosotros, como siempre, seguimos con más Ambiente y Medio. Hoy vamos a hablar de una planta que siempre tuvo mucha controversia, pero que cada vez es más aceptada en distintos países que le están viendo el enorme y diverso potencial que tiene. Estoy hablando del cáñamo, de la planta del cannabis, que por sus características y aplicaciones puede aportar positivamente al ambiente y a la lucha contra el cambio climático. Manuel Belgrano, sí, el mismo que creó nuestra bandera, fue el primer argentino que la vio. Ya por 1797, el prócer escribió un artículo dando sugerencias e indicaciones de cultivo para empezar a producir cannabis como negocio. Inspirado en el modelo europeo, Belgrano quería desarrollar una industria textil en base a la fibra de cáñamo que le permitiera un despegue económico a la región y combatir la pobreza con la ayuda de esta planta. La especie Cannabis sativa tiene dos grandes grupos de subespecies, vamos a decir, que por un lado se caracterizan por tener un bajo contenido de THC, y este es el comúnmente llamado cáñamo, que generalmente se utiliza más para lo que son producciones industriales, tanto textiles, alimenticias, materiales de construcción,
Y por el otro lado tenemos lo que es el cannabis psicoactivo, o también comúnmente llamado marihuana, que está muy vinculado con el uso recreativo y tiene un porcentaje del THC, que es el principal principio activo, mayor a 1%. El cultivo de la planta de cannabis es milenario. Podríamos marcar el origen en lo que es la zona de India y Oriente Medio. Luego se fue expandiendo obviamente hacia lo que es la zona de China. Actualmente en Argentina tenemos 2 leyes que nos están regulando la actividad del cannabis para poder hacerlo de manera legal. Tenemos la ley 27350, que es la que regula todo lo que es la actividad y la investigación medicinal. Y tenemos la ley 27669, que es la ley que regula todo lo que tiene que ver con la producción tanto de cannabis sativa con fines medicinales como de cannabis o cáñamo para fines industriales. Esto es una oportunidad histórica, ya que nos va a permitir como país empezar a involucrarnos en lo que es la industria del cáñamo, que en otros países viene mucho más adelantada, pero que bueno, siendo Argentina un país líder en lo que es la agricultura, obviamente nos vamos a poder meter en ese espacio de manera muy cómoda. El cáñamo tiene varias formas de ayudarnos a, por un lado, reducir el impacto ambiental del cultivo intensivo de soja, maíz, trigo, los grandes cultivos que se dan en nuestro país. Y por el otro lado también tiene un rol en lo que es la biorremediación de suelos. El cultivo de cáñamo es un fitorremediador, es decir, es una planta que ayuda a, por ejemplo, extraer contaminantes del suelo. En Chernobyl se lo ha utilizado justamente como para extraer metales pesados y algunos contaminantes. Pensemos a la planta de cáñamo como una esponja que con sus raíces absorbe estos contaminantes del suelo y los fija en su tejido, en sus ramas, sus hojas, sus flores. Así que es una planta que tiene muchos usos, requiere muy poco uso de, por ejemplo, pesticidas. También es una planta muy resistente, que compite muy bien con las malezas, entonces no necesitamos usar el glifosato, que es el principal herbicida que se usa en los cultivos tradicionales, entonces reducimos el uso de ese insumo, pero obviamente es una planta que requiere mucha agua, requiere muchos nutrientes y eso es parte de lo que nosotros, los especialistas, tenemos que estar equilibrando para que justamente no sea un problema. El cultivo de cáñamo tiene distintos usos. Podemos aprovechar lo que es la fibra, que es básicamente cosechar el tallo de la planta para luego de un proceso bastante sencillo, pero bueno, necesario, aprovechar las fibras del tallo. También tenemos el cultivo de cáñamo para lo que es la cosecha de las semillas, es decir, el grano de la planta, que eso va a tener un uso en lo que es la industria alimenticia principalmente, ya sea para hacer aceite, es decir, si uno aprieta los granos va a extraer aceite, ya que es una oleaginosa y eso tiene un uso alimenticio. Y toda la materia seca también se puede aprovechar para hacer alimento, por ejemplo, para ganado. Y otro uso que se le puede dar al cultivo de cáñamo tiene que ver con la cosecha de la flor. Está bien que, como dijimos hace un rato, va a tener un porcentaje de THC menor a 1%, pero va a tener un porcentaje del otro cannabinoide muy importante, que es el CBD, que tiene muchísimos fines medicinales, y también se va a poder extraer el CBD de las flores de cáñamo. Entonces tenemos esos 3 posibles usos: fibra, que se cosecha el tallo; alimentos, se cosecha la semilla; o medicinal, se cosecha la flor. En términos específicos de lo que es el uso textil del cáñamo, podemos ver que hay una multiplicidad de productos que podemos confeccionar. Por ejemplo, todo lo que sea lo que nosotros conocemos como el denim o el jean es tranquilamente reemplazable con fibras de cáñamo. Es un tejido que en líneas generales es mucho más resistente que el algodón. Tiene algunas propiedades antifúngicas también, entonces es una tela que le va a costar más degradarse en condiciones de alta humedad. Por ejemplo, Colón, cuando llegaron a nuestro continente, todos los marineros venían con prendas de cáñamo, las velas eran de cáñamo, los cabos, es decir, las sogas, eran de cáñamo. Es decir, que son fibras mucho más resistentes. Quizás para lo que estamos acostumbrados nosotros, que es el algodón, es un poquito más rústico, es un poquito menos suave, pero la realidad es que está avanzando muchísimo la tecnología de lo que es justamente suavizar esas fibras de alguna manera, y a la larga van a ser productos muchísimo más sustentables. Estamos hablando, por ejemplo, de pantalones, camperas, zapatillas, todos los accesorios que se nos ocurran, bolsos, mochilas, todo eso se puede fabricar de cáñamo y son
obviamente productos muchísimo más resistentes en el tiempo. Con las mismas fibras podemos trabajar otro tipo de productos que tienen que ver con, por ejemplo, hacer los bioplásticos o polímeros que tienen que ver con el uso de materias naturales, biopolímeros, y ahí lo que se utiliza es, por ejemplo, la fibra, pero como una especie de paño sobre el cual luego se aplica algún tipo de resina plástica, y con eso se pueden hacer, por ejemplo, paneles interiores de autos, se pueden hacer fundas para celulares, fundas para computadoras o paneles de computadoras que se hacen de plástico, se pueden reemplazar con este tipo de materiales, y eso es una industria que tiene muchísimo potencial. Luego tenemos lo que es la industria alimenticia, que ahí lo que aprovechamos es la semilla. Entonces, en Estados Unidos y en Europa hay un montón de productos en las dietéticas que tienen que ver con la proteína del cáñamo, algunos tipos cereales que se pueden incorporar para complementar alguna dieta, galletas, fideos y un montón de otros productos que se hacen justamente con la harina del cáñamo. Entonces, en nuestro país, que tenemos una infraestructura de molinos y de producción de este tipo de alimentos, bueno, obviamente que incorporar este nuevo insumo no es para nada complicado, y obviamente va a haber que trabajar en lo que es la demanda de quienes somos los consumidores para poder luego ir y comprar esos productos. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con lo medicinal, que ahí vamos a estar aprovechando la flor, y quizás la flor puede llegar a ser un subproducto de la industria alimenticia. Yo cuando cosecho una planta para sacar granos, para sacar semillas, hay restos de flores, y eso se puede aprovechar para extraer el CBD y hacer productos medicinales o de cosmética, está bien, que entran dentro de otra categoría, para hacer cremas hidratantes con CBD. Y ahí, bueno, como verán, tenemos muchísimos productos para poder aprovechar una sola planta, y esto, obviamente, en un contexto de previsionismo en el cual la investigación de todo esto es muy reducida. Así que de acá para adelante, la cantidad de cosas que se van a poder hacer, biocombustibles también, se está estudiando de poder realizar biocombustibles. Así que hay un montón de productos que ya se están haciendo y más se van a poder hacer. Creo que el desafío tiene que ver con empezar a nivel social y cultural, entender que es un cultivo más, que nos va a generar un agregado de valor enorme, que a nivel de economías regionales va a permitir que se desarrollen pequeños emprendimientos de cualquiera de estos productos finales que estuvimos viendo durante esta entrevista. Y creo que como sociedad tenemos muchísimo que aprender de lo que es la historia milenaria de este cultivo, y creo que estamos en el punto bisagra de lo que va a ser el desarrollo cañamero en Argentina. El cáñamo emerge como un gran aliado en la búsqueda de soluciones de menor impacto y puede aportar a la diversificación económica a partir del desarrollo de cadenas de producción sostenibles. Todavía existen trabas tanto culturales como legales que impiden su verdadera expansión. Resta revisar y revalorizar los beneficios que puede aportarnos esta planta si queremos un futuro más sostenible. En la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires está el pabellón Dr. Pedro Arata, que lo estoy viendo allí. Y en el pabellón Dr. Pedro Arata está el Laboratorio de Química Analítica. Y en el Laboratorio de Química Analítica, otro de los proyectos que venimos mostrando que tiene la facultad. Todos desde la óptica del estudiantado y cómo los estudiantes se involucran, aún cursando la carrera, para poder aplicar esos conocimientos teóricos que obtienen en las clases para llevarlos a la práctica. Hoy nos metemos en el universo de las microalgas y de la mano de Daniela Barberena los conocemos. Las microalgas son microorganismos microscópicos y fotosintéticos, hallados principalmente en cuerpos de agua, pero también en superficie terrestre, y que son útiles y que tienen beneficios y servicios ecosistémicos para combatir algunos de los problemas que enfrenta el ambiente día a día. Entre sus características principales se encuentra la fijación de dióxido de carbono y además la utilización de la energía solar para producir biomasa. Pero mejor, mucho mejor, es que te lo cuente Dani. En cuanto a la colección, que es particularmente mi trabajo,
El proyecto consta en conocer y clasificar las algas que hay en Argentina, ¿no? Principalmente, y bueno, podemos expandir horizontes a otros lugares, pero la idea son todas cepas nacionales. Este es el trabajo de mi director, Agustín, y él, digamos, fue tomando muestras y separando estas cepas, y fueron no solamente clasificadas, sino seleccionado un medio de cultivo para que se conserven de la mejor manera posible y se resalten todas sus características, ¿no? Porque a veces si una alga yo la pongo en un medio que no facilita su crecimiento, se va a estresar y algunas características capaz que no las expresa o las desarrolla diferente. Así que la idea es eso, conocer nuestras algas locales y conservarlas. En este momento está funcionando una planta de tratamiento de aguas grises en AISA Sudoeste. La importancia de conocer esta tecnología a través de las microalgas nos permite tratar el efluente de la ciudad de Buenos Aires, que está cargado de materia orgánica, y probar un nuevo proceso. Un proceso que no es como el convencional, sino que justamente se basa en que el alga consuma la materia orgánica del efluente y vos puedas obtener agua limpia y la biomasa, ¿no? que sería, ¿no? el alga, la pared celular, todo, para generar un nuevo producto de valor que se inserte en el circuito productivo. Puede ser usado, digamos, sin ningún tratamiento como compostaje o ya con un proceso posterior a la cosecha como fertilizante, y la apuesta que nosotros queremos hacer es producir bioestimulantes, ¿no? que funcionan en el sistema, ¿no? agropecuario como, no sé, enraizadores o, digamos, productos que favorezcan, no sé, el florecimiento. Todo va a depender qué alga usemos y cómo podamos desarrollar esa tecnología. Ese es como el saltito que falta. En este momento la planta se encuentra en su primer año de funcionamiento, por lo cual todavía es una planta piloto, y como está en condiciones atmosféricas, ¿sí? Todavía necesita el tiempo de evaluación para caracterizar cómo es el clima del lugar y ver cómo se adapta el cultivo a todas las estaciones. Así que eso sería en grandes rasgos el proyecto de microalgas: conservar las genéticas y usarlas con fines ambientales y productivos. A mi parecer, a veces buscamos soluciones que son extravagantes, que a veces estamos buscando, no sé, el agua en el espacio, y en el agua de la tierra ya tenemos suficientes recursos. Así que me parece muy interesante el trabajo con las microalgas, porque como es una aplicación biotecnológica sin tener que modificar genéticamente nada, porque justamente gracias a los años que tienen estos organismos en la Tierra ya han sufrido suficientes modificaciones. Entonces no hay que inventar nada, hay que buscar la que te sirve, y eso está muy interesante porque es una solución que pareciera estar a la mano, pero no tan a simple vista. Así que, y literal no tan a simple vista porque son microalgas, así que si no las ves con un microscopio, acá no podés decir, bueno, hay, no sé, 1 millón de algas, no sabés, porque tenés que mirar, pero están ahí siempre. Siempre, en todos los cursos de agua natural vas a encontrar unicelular fotosintético seguro. Agradecer a la facultad por esta invitación, al doctor a cargo del proyecto, pero fundamentalmente a Daniela, a quien le deseamos que continúe su carrera con muchos éxitos, y también el proyecto de investigación. Y esperamos, y nos pone muy contentos, que la facultad pueda contar con estos proyectos que pueden darle, y le están dando, soluciones a muchas de las problemáticas que venimos hablando todos los domingos en Ambiente y Medio.
En una Buenos Aires atravesada por una invasión alienígena mediante una tormenta de nieve tóxica, la cual le da a este contenido la variable ambiental, que necesita ambiente y medio, Juan Salvo es el protagonista, quien narra esta historia en un ejercicio de metaficción a Héctor Germán Westergel, quien paradójicamente es el autor de esta historia y quien se sitúa como personaje oyente. Francisco Solano López, su ilustrador, descendiente de su homónimo, el expresidente paraguayo, juntos conforman al Eternauta. La historieta más importante de la historia argentina y el mayor relato de ciencia ficción de América Latina, que no solamente tiene variables ambientales, sino variables socioeconómicas ligadas a la región, con metáforas sobre un país arrasado, entregado a los intereses externos y dominado por el invasor. Y que en realidad tiene un único eje, que es explicar que cuando ya no importa si se gana o si se pierde, lo único que prevalece es la dignidad con la que se presenta batalla. Y nosotros, en Ambiente y Medio, elegimos quedarnos con eso. Perfecto, sabes que es un clásico nacional que a mí me falta leer todavía. A mí siempre me gustaron mucho las historietas y ya bastante entrado en edad, debía tener 15 años, me lo regaló mi tía Silvia y fue un antes y un después porque nos dimos cuenta que hay una historieta fascinante en la Argentina y que es El Eternauta. Perfecto, así que ya saben qué leer para estos días. Y además que se viene este año en Netflix su serie. Mirá vos. Con el señor Ricardo Darín como protagonista, así que datazo. a estar atentos. Perfecto. Y así nos despedimos un domingo más, un domingo hermoso, aunque fresco, del Ecoparque y de este programa tan hermoso que hacemos todas las semanas. Activen la campanita, suscríbanse, ayúdennos por favor, Fundación Ambiente y Medio. Porque somos Fundación Ambiente y Medio y hacemos contenido y periodismo ambiental. Nos vemos la semana que viene. ¿Para allá? Para allá, vamos. Chau, chau.